tardes con todos nuestros distinguidos participantes. A nombre de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados de Perú y del Colegio de Abogados del Cusco, quisiéramos presentarles este panel en el cual vamos a hacer un conversatorio precisamente sobre el Perú, Marruecos y la República Saharaui, y en relación a todas las implicancias internacionales que este tema de discusión internacional tiene, por supuesto, en el ámbito europeo, africano, y también, por supuesto, en el ámbito americano y en el Perú como tal. Como todos ustedes saben, hace unas semanas el Perú ha tenido un pronunciamiento en el cual ha cambiado una posición internacional de reconocimiento de la República Saharaui como un ente, como un Estado internacional, lo cual ha llamado pues a la preocupación, no solamente creo de los actores nacionales dentro del Perú, sino de la comunidad internacional, en el sentido pues de que llama la atención este cambio de posición internacional que, reitero, ha tenido en este caso nuestro país. Pero comprendemos que es un tema pues que tiene una profundidad mayor, que evidentemente requiere de un análisis específico. Y es por eso es que tenemos el gusto de conversar en este día con la doctora Priscila Caneparo, el doctor Anas Guyes Benalá y el doctor también Amílcar Romero, ¿no? Que también es un abogado internacionalista. Entonces, vamos a darles el uso de la palabra a cada uno de ellos por un espacio de 15 minutos, en el cual les pedimos de que pudiesen hacer hincapié específicamente de una manera muy sencilla, explicarnos el origen de esta controversia internacional y, de ser el caso, la implicancia en las relaciones internacionales que tiene en el mundo específicamente, y cómo es pues que los distintos países y, por supuesto, las organizaciones internacionales han procurado abordar y dar solución a este conflicto internacional. Entonces, empezando por las damas, por favor, queríamos invitar a la doctora Priscila Caneparo. Él es doctor en Derecho Internacional, miembro y revisora de la Academia Brasileña de Derecho Internacional, delegada de la Diplomacia Civil ante la Organización Mundial del Comercio y ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, con esta muy breve presentación, doctora Priscila, el auditorio es suyo, por favor. Bom, primeiramente, boas tardes a todos e todas. Eu sou Priscila Caneparo, falo de Brasil. Agradeço muito intensamente a invitação para falar sobre este tema. Falarei em português um pouco mais lentamente para que todos possam compreender e farei um aparato a partir do direito internacional sobre essa perspectiva, né, do Saara Ocidental, de fato, né, a República de Saharaui, efetivamente em relação ao governo de Marrocos e também, não menos importante, em relação à questão da Mauritânia também, né, todo o contexto histórico que abrange também essas relações internacionais, bem como a institucionalização do tema. Dentro dessa perspectiva, para que nós possamos compreender o que está ocorrendo, e principalmente essa virada histórica de posicionamento peruano, a gente precisa destacar qual foi o contexto institucional dentro dessa premissa de organizações internacionais em relação ao Saara Ocidental, a República de Saharaui, efetivamente. Então, o primeiro ponto que eu acho super importante destacar é a questão da Organização das Nações Unidas. Quando a Organização das Nações Unidas ela vem a ser criada, ela possui um órgão originário que se chama Comitê, efetivamente, de Descolonização, né? Um comitê que vai trabalhar com essa questão de descolonização, principalmente da questão, efetivamente, dos países africanos e, principalmente, pacificar as relações naquele continente. Então, a ONU, ela abraça essa ideia necessária de institucionalizar a temática da descolonização dos países, descolonização política, que fique claro, justamente, primeiro, para garantir a autodeterminação dos povos e também garantir com que haja um apaziguamento das relações dentro daqueles estados. Dentro dessa premissa, então, com o passar dos tempos, a ONU também fez, em consonância com essa ideia do processo de descolonização, uma evocação do direito internacional dos direitos humanos para garantir a autodeterminação dos povos. Isso vem especificamente em 1976, por intermédio de uma declaração que não tem força vinculante, que se chama Declaração do Direito dos Povos, de 1976.
Então, ela vai evocar essa ideia, que ela precisa partilhar de esforços para garantir a independência, a autonomia e justamente os valores daquelas sociedades nacionais, sociedades culturais que estão dentro do continente africano, algumas nações também, algumas realidades também asiáticas e algumas, né, que ainda têm problemas com a autodeterminação na América Latina, principalmente na América Latina espanhola. Então, dentro dessa perspectiva, em uma evolução histórica, a gente vai observar que, de fato, a autodeterminação dos povos, ela vem a ser considerada um direito humano de terceira geração, cujo qual não pode ser desconsiderado dentro da Organização das Nações Unidas. Dentro dessa perspectiva, ainda assim, a ONU vai se preocupar com alguns conflitos armados, alguns conflitos beligerantes que vão surgir posteriormente a esse processo descolonizatório, principalmente dentro do continente africano. A questão do Saara Ocidental é um ponto muito, mas muito delicado dentro da ONU, que a ONU vai se posicionar justamente para garantir, e esse é o ponto importante da minha exposição, para garantir justamente o quê? A autodeterminação dessa cultura que está dentro do Saara Ocidental, que não se coaduna com a cultura nem da Mauritânia, nem com a cultura do Marrocos. Em contrapartida, e aí a gente fecha esse primeiro ponto de análise para a gente ter em mente para aquilo que eu vou trabalhar, a gente tem um segundo ponto que é garantir o território desses estados, o território, a integridade territorial dos estados. Tanto é verdade que no cenário internacional a gente vai desenvolver uma teoria de solução pacífica dos conflitos, mas também tendo como última ratio, última opção, uma resposta à agressão armada de um Estado cujo qual, porventura, um terceiro Estado venha a agredir a integridade territorial. Isso está propriamente destacado na Carta de São Francisco, que é o tratado que cria a ONU em 24/10/1945, e esse ponto vem a ser um ponto de suma relevância para a gente compreender o posicionamento do Peru e a gente compreender a reivindicação marroquina também. Por quê? Porque justamente o conflito que se opõe ao Marrocos e a Frente Popular de Libertação do Saharaui, né, efetivamente a República de Saharaui, ele tem suas origens na colonização espanhola da região. Porque essa colonização foi de 1884 até 1975. Quando a Espanha sai dessa região, basicamente, 1/3 do território do Saara Ocidental, né, da República de Saharaui, efetivamente, vem a ser integralizado, né, anexado à Mauritânia, e o restante 2/3 do território vem a ser anexado efetivamente para com o Marrocos. Então, a gente tem uma integridade, uma teoria da integridade territorial, tanto do Marrocos quanto da Mauritânia, em relação ao Saara Ocidental. Só que a gente tem que vincular ao que eu acabei de falar, a questão da autodeterminação dos povos, que é um tema tão caro hoje dentro do debate da Organização das Nações Unidas. Aí a gente se pergunta, o que valerá mais dentro desse conflito? Porque se transformou um conflito, efetivamente, no noroeste africano. O que valerá mais? A integridade territorial, que foi acordada, efetivamente, entre Marrocos, entre Espanha e entre Mauritânia, ou a questão da autodeterminação dos povos, né, idealizadas, por assim dizer, dentro dessa frente popular, ou dessa associação, né, uma associação que vem a lutar pela independência da República do Saharaui, que é a Associação de Solidariedade pela Autodeterminação do Saara Ocidental. E aí a gente se questiona. Existe basicamente um choque dentro de principiologia do direito internacional, a integridade territorial e a questão efetivamente em relação à autodeterminação. E aí a gente precisa aprofundar um pouquinho mais a conceituação. Por que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais a conceituação? Porque nós precisamos entender que hoje a autodeterminação dos povos, ela passou para um estágio mais avançado. Então, ela é como se colocasse acima da integridade territorial dos estados, porque muitas regiões, né, já desenvolveram a autodeterminação dos povos como norma peremptória, norma imperativa de direito internacional, normas dos chamados ius cogens internacional, cujo qual não estabelecerá suas bases a partir da vontade dos estados,
a gente vai ter uma imposição para o Estado de respeito e cumprimento para essas normas, para com essas normas. E a autodeterminação é uma delas. A partir, aí sim, de uma decolonização, aí eu falo de uma questão cultural do conceito, de ius cogens e normas obrigatórias, normas peremptórias do direito internacional, a gente vai observar que a América Latina e a África conceituaram-se com esse ius cogens, também versando sobre a obrigatoriedade dos governos nacionais garantir a autodeterminação dos povos frente a essa questão, né, de regionalidade, de regionalismo, de histórico dessas regiões. Então, é muito complexo a gente falar do caso da República de Sarauí sem falar de autodeterminação dos povos. Só que dentro dessa perspectiva, de uma perspectiva histórica, a gente vai compreender também que se originou um conflito, e esse conflito é inegável, que a ONU veio a dar uma resposta. Né? Então, a ONU ela acabou por se envolver diretamente nesse conflito, não apenas para o Comitê de Descolonização dos Países, mas também por intermédio do Conselho de Segurança. A gente tem que lembrar que o Conselho de Segurança, como órgão originário da Organização das Nações Unidas, ele vai abraçar dois temas que são próprios, que são basilares da própria ONU. Quais temas? Segurança internacional e paz internacional. Então, qualquer ponto beligerante, qualquer ponto de conflito que eu tenha dentro do cenário internacional, dentro do aspecto internacional, o Conselho de Segurança ele vai se manifestar. Não foi diferente, efetivamente, no caso da República de Sarauí, que está constantemente tendo conflitos beligerantes para com, principalmente, Marrocos. E aí, o Conselho de Segurança ele veio fazer, ao longo dos anos, 3 resoluções, que é super importante a gente destacar. Primeira resolução, e falarei em termos sobre cada uma delas. Primeira resolução, a resolução 1495, tá? De 2003. Segunda resolução, a resolução 1754 de 2007. E a terceira resolução, a resolução efetivamente, né, 1541, né? Que vem também a falar um pouquinho sobre a independência dos povos da África, né? Uma resolução mais antiga, uma resolução que vem efetivamente de 1966 até 1974. Então, comecemos com a resolução 1541. Essa resolução 1541 significa, e não vai tratar especificamente do caso do Saara Ocidental, do caso da República de Sarauí, mas sim sobre todo o contexto de descolonização da África, e vai falar que o direito de optar por independência, associado com a questão da autodeterminação, né, deve prevalecer frente à integridade territorial do Estado. Então, ponto para a República de Sarauí. Né? Não estou fazendo um julgamento, um juízo de valor aqui, estou passando o que efetivamente a gente observou no cenário internacional frente às decisões da Organização das Nações Unidas. Ocorre que existe outra resolução, a chamada Resolução 1495, também do Conselho de Segurança. Essa Resolução 1495, basicamente, ela veio estabelecer um conceito concreto e uma institucionalização do Plano Baker. Esse Plano Baker ele foi idealizado por uma pessoa chamada James Baker III, tá? E qual é a ideia desse Plano Baker? Basicamente, vem a ser uma iniciativa da ONU de conceder autodeterminação para o Saara Ocidental. Então, vai ser detalhado por intermédio de 2 tratados, um Settlement Plan, né, de 1991, que vem idealizar, né, como é que seria essa desocupação do Marrocos e da Mauritânia para garantir a independência desse Saara Ocidental, dessa República de Sarauí, e também, mais tarde, pelo Acordo de Houston, de 1997, que também vai partilhar da ideia que essa república precisa ter independência. Né? Então, o que a ONU vai abraçar em ambas as resoluções é a ideia. Não existe a perspectiva de se aclamar a integridade territorial do Marrocos e nem da Mauritânia, né, pegando um pouquinho mais do aspecto macro do contexto, porque, de fato, o que existe ali é a autodeterminação dos povos. Não obstante, todavia, né, o Marrocos se opôs veementemente, principalmente contra essa resolução 1495, e começou a
a se estruturar um conflito beligerante dentro do noroeste africano. Então, um conflito bélico foi estruturado, um conflito bélico veio à tona. E daí a ONU teve que recuar um pouco, né, parar de falar um pouquinho sobre a independência da República de Sarauí, do Saara Ocidental, e falar sobre acordo de paz, para garantir a estabilidade de paz na região. E daí a ONU vem e faz a Resolução 1754, de 2007, agora. Essa Resolução 1754, né, lembrando sempre que as resoluções do Conselho de Segurança, elas são de cumprimento obrigatório. Ainda que nós tenhamos 15 estados decidindo dentro do Conselho de Segurança sobre esses termos, a gente precisa pensar que esses 15 estados decidem em nome dos 198 estados, 193 estados, 198 com os estados observadores, né, dentro da Organização das Nações Unidas. Então, eles são representantes de todos os estados da ONU. Então, eles falam em nome desses 193 estados, né, participantes efetivamente da organização da Carta de São Francisco. E a Resolução 1754, ela vem, eu estou com um conflito armado. Antes de falar efetivamente sobre a questão da independência, da autodeterminação dos povos da República de Sarauí, nós precisamos partilhar um pouco da ideia, né, de garantir termos humanitários para esse pessoal. E esses termos humanitários vêm nessa resolução 1754 falar o seguinte, que justamente o Marrocos precisa cumprir com os acordos de paz estabelecidos na região e o Marrocos precisa fazer um cessar-fogo na região. E essa resolução 1754 é muito interessante, porque, de fato, ela vem estruturar uma significativa paz, não uma soberania para o Saara Ocidental, mas uma relativa paz e uma relativa autonomia. Então, a gente faz, né, um paralelo aqui, por exemplo, o que acontece, né, em relação a Taiwan, em relação a Hong Kong, do lado de lá do mundo, do lado de lá, efetivamente, oriental. Então, o Saara Ocidental estaria para a África, né, em um regime de protetorado da Mauritânia e também em um regime de protetorado para o Marrocos, ainda que seja parte integrante desses ambos países, ele possuía uma relativa estabilidade autônoma, sem soberania, sem consideração do país. Ocorre que, né, com o desenrolar dos tempos, vem 2020, mais especificamente, né, efetivamente, quando a gente tem, né, essa questão, em novembro de 2020, no meio de uma pandemia, o Marrocos vem e ataca o Saara Ocidental. Né, começa uma luta bélica, uma luta beligerante novamente. Basicamente, disse que o Marrocos começa, né, capitaneado pelo Marrocos, começa a descumprir os acordos de cessar-fogo na região, justamente, teoricamente, para garantir a integridade territorial. Né? Então, foi uma luta armada bem bélica, não se trouxe, por assim dizer, né, muita visibilidade no cenário internacional, infelizmente. Tudo que acaba vindo da África acaba tendo um delay na mídia internacional, né? E dentro dessa perspectiva, a gente observou muitos confrontos, muitas agressões, muitos sequestros e justamente a ideia do Marrocos de construir um muro, né? Um muro que é chamado Muro da Vergonha, justamente para se ter o quê? Para se ter essa questão de estabelecimento de integridade territorial do Marrocos. Obviamente, a gente vai pensar que dentro dessa perspectiva, a Espanha tem sim, né, quase que uma dívida histórica com o povo de Sarauí, né, porque foi ela quem deliberou com o Acordo de Madrid pela passagem do território do Saara Ocidental para o Marrocos, né, e foi ela que, de fato, fez basicamente essa propagação da ideia que seria parte integrante do território de Marrocos. Muita gente fala que hoje o Saara Ocidental ele acaba por estar atrelado a um regime de apartheid, as culturas tradicionais, as populações tradicionais estão dentro desse regime de apartheid implementado pelo governo do Marrocos e, infelizmente, a gente vai observar um total descumprimento para com essa questão, efetivamente, da soberania do povo e, principalmente, do princípio de efetividade da autodeterminação dos povos, né? E dentro dessa perspectiva, a gente vai entender que, desde então, de 2007, não existia essa perspectiva de se ter, né, um confronto beligerante na região e agora volta à tona.
E daí a gente se pergunta, né? Só vou dar uma pincelada aqui. Por que o Peru mudou de posição, né? Vou deixar para os outros palestrantes responderem, mas eu só dou uma pincelada, porque de fato é muito estranho, né? Primeiro, obviamente, a gente sabe que foi um esforço capitaneado pela diplomacia marroquina e também tendo em base, tendo quase que um treinamento a partir da diplomacia espanhola, né? Então, muito está em jogo ali, né? Porque, de fato, a gente se pergunta qual que é o interesse, né, na região. A região possui muito minério, né? Então, basicamente, eles têm interesse de extração de minério. E o Marrocos tem um acordo com o governo efetivamente espanhol, né? Então, existe um interesse econômico na região, né? Doctora Principalmente do Priscila, governo. un par de minutos, por favor, para terminar. Tá. Então, só para fechar, existe um interesse na região, né? Mas a gente vai observar que, de fato, esse conflito está longe do fim. Então, eu espero, né, que tenha esclarecido pelo menos alguns pontos frente ao direito internacional, principalmente frente às resoluções que se encontram dentro da Organização das Nações Unidas. Agradeço novamente o convite e a oportunidade de participar de magnífico evento. Obrigada. Muchísimas gracias, obrigado. Y en todo caso, muy interesante las reflexiones que usted nos hace y también pues estas hipótesis de por qué el Perú habría mudado, cambiado de posición. Yo creo que algo de eso también vamos a escuchar en las próximas charlas de nuestros colegas también participantes, ¿no? Entonces yo quería dar el uso de la palabra al doctor Anas Guyes Benalá. Él es doctor en Derecho Internacional y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, con un máster en Derecho Internacional por la Universidad Internacional de Andalucía, así como en Relaciones Euromediterráneas por la Universidad Abdelmalek Sadi en el Tánger. Entonces, también, por favor, por el espacio de 15 minutos, y muy agradecido por su participación y colaboración con los abogados peruanos. Perdón, no se le oye. ¿Ahora se oye bien? Un poquito bajo, por favor. Un poquito bajo. Y ahora... Algo mejor, algo mejor. Algo mejor. Muchas gracias por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Y es un placer participar con vosotros en esta conferencia. Agradezco también a la organización y también estoy contento de compartir esos momentos con los conferenciantes. Pues después de haber escuchado la intervención de la profesora que ha resaltado la evolución histórica del conflicto del Sáhara, según he entendido, pues mi presentación va a ser un poco compleja porque considero, como lo considera Marruecos también, el tema es complejo. Es decir, que no solamente abarca el aspecto jurídico, pero también abarca otros aspectos, político, estratégico, económico, cultural. Así que voy a intentar dividir la presentación sobre esos enfoques. Pues primero me gustaría empezar por el objetivo de la política exterior de Marruecos, porque como saben todos el tema interesa mucho a Marruecos y es un tema de su política, es decir, un tema de la política exterior por excelencia. Es decir, es un tema de primer nivel. Pues el objetivo de Marruecos, de la política exterior de Marruecos, ha conocido una evolución a través de su historia y sobre todo después de la independencia en 1956. Pues el objetivo principal es la construcción de un Estado-nación moderno, incluyendo al Sáhara Occidental, fortaleciendo de posición económica regional y desenganche de las influencias y dependencias impuestas por las fuerzas coloniales. Es decir, Marruecos también sufría y estaba sufriendo la implicación de las potencias extranjeras en su territorio, en su política, y lo estábamos sufriendo por muchos años, como todos los países que han sufrido el colonialismo. Es decir, desde 1956 estamos en la construcción del Estado-Nación. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Muy bien.
Sí, pues, sí lo oímos. Pues desde entonces hemos pasado por muchas etapas y por muchas etapas críticas también, tanto a nivel político como a nivel económico. Y el tema del Sáhara fue uno de los temas que obstaculizaba más al desarrollo económico, social, político de Marruecos. Por eso se dedicaba muchos recursos para intentar integrar ese territorio de una manera eh, eh, es decir, legítima, respetando el derecho internacional, claro, y respetando también las necesidades de la sociedad y de la nación. Pues para hacer frente a los problemas políticos, jurídicos, económicos y sociales, Marruecos apostaba siempre a desarrollar un modelo particular, un modelo que se adapta a sus particularidades geográficas, recursos y particularidades también históricas y culturales. Pues el modelo era, en vez de quedarse atado al pasado, en vez de quedar enganchado con a las potencias coloniales, pues hemos decidido construir un modelo para desengancharse de la herencia del colonialismo. Y esto ha costado mucho trabajo para Marruecos porque, como saben, estamos a pocos kilómetros de España y de su influencia, siendo también un país colonialista, y también de Francia. Y también tenemos otros desafíos políticos, al ser un país de África que buscaba el desarrollo de su economía. Y teníamos otros problemas políticos, con, por ejemplo, influencia de la inestabilidad en el mundo árabe. Pues el plan de autonomía que propuso Marruecos en 2007 en la Asamblea General, pues se inscribe en este modelo. Es decir, es un proyecto que pretende reforzar el regionalismo en Marruecos en general, dando la autonomía a esa región del Sáhara para que la sociedad y la población de esta zona representa y gobierna en esa zona, pero siempre en la soberanía de Marruecos, claro, para muchas razones. Uno de los más importantes es evitar la creación de un mini-estado que seguramente va a ser muy inestable y dependiendo de las influencias de todos los actores regionales y también de las influencias regionales. Pues, como he dicho, Marruecos ha pasado para muchas etapas. Es decir, para entender mejor el tema se debe recurrir al pasado y también se debe estudiar también el cambio de las circunstancias. Pues bajo el reino de Hassan II, inmediatamente después de la independencia, la política se concentraba más en lo político, en la estabilidad política, en la consolidación del sistema político y de la seguridad. Pues en esa etapa, Algeria apoyaba al Frente del Polisario, que ocupaba más espacio en África, en la organización de la Unión Africana. Es decir, los problemas internos políticos de la estabilidad afectaban mucho la posición de Marruecos a nivel regional e internacional en cuanto al tema del Sáhara. Pues la segunda etapa del reinado de Hassan II, pues se centraba más en la reconciliación con la oposición, el multipartidismo, el refuerzo de la democracia, la participación de la sociedad. Es decir, esa etapa fue muy crítica para Marruecos. Pero con el reinado de Mohamed VI, que comenzó a partir de 1998, hemos vivido una nueva experiencia, una experiencia de continuidad de lo que se hizo, es decir, se concentró más en lo económico y lo social, porque Marruecos en esa etapa ya está un país políticamente estable, ya las influencias de las potencias extranjeras se han minimizado. Pues en esa etapa hemos empezado a conocer
al lanzamiento de grandes proyectos para el desarrollo económico, social, reformas continuas, progresivas de las políticas del Estado y la reorientación de las prioridades. Pues en ese momento se empezaba a tratar el tema del Sáhara de otro modo. Pues la política exterior de Marruecos conoce desde la llegada del rey Mohamed VI al trono un cambio significativo, pues apostaba más sobre la diplomacia económica en vez de la diplomacia política, pues como elemento clave para el logro de los objetivos tanto económicos como políticos. Esta nueva orientación significaba la inclusión de nuevos actores en el proceso de toma de decisión, siendo el rey siempre el actor principal. Pues esa etapa, esa nueva orientación exigía la adaptación de los objetivos políticos a las exigencias económicas. Digo esto porque vamos a ver luego cómo esa política dio sus frutos, y los frutos que estamos ahora cosechando en Marruecos son gracias a esa orientación. Es decir, gracias a la diplomacia económica, gracias a la reintegración a la Unión Africana, gracias a la consolidación de Marruecos como potencia económica regional. Principios generales de la política exterior de Marruecos. Pues podemos destacar 3 principios. Esos 3 principios son los que yo personalmente he podido deducir a través de las acciones de Marruecos y a través de las declaraciones oficiales. Pues primero, la diversificación de las relaciones. Es decir, Marruecos desde la llegada de rey Mohamed VI conoció una apertura diplomática, sobre todo a los países subsaharianos en África. También apertura sobre Estados Unidos, que es un aliado clásico, y recientemente a Israel, siempre consolidando sus relaciones con la Unión Europea y también con China y Rusia. Pues esa política de diversificación representa la voluntad de un país que quiere construir una política exterior independiente, sólida, sin influencias y sin obediencia a ninguna potencia internacional. Es decir, enfocarse especialmente a lo que interesa al país, a lo económico, a lo político, a los proyectos más convenientes, a las inversiones más atractivas. Pues esa política de diversificación, como vamos a ver más tarde, ha indignado a muchos países, sobre todo las potencias internacionales clásicas, que son Francia y España, porque esa política es como un anuncio de Marruecos que estamos empezando una nueva etapa. Estamos construyendo nuevas alianzas. Pues el segundo principio es la firmeza. La firmeza en la política, es decir, la defensa de los intereses vitales y con medidas de retorsión. Es decir, como ya saben, recientemente Marruecos cortó sus relaciones con varios países, con España, por ejemplo, también con Alemania. Y ahora está haciendo presión sobre Francia. Pues la pregunta es, ¿cómo un país como Marruecos puso a hacer presión a esos países y puso cortar relaciones? Porque con España duró casi un año. Pues esa decisión emana de la conciencia de Marruecos, que esas potencias les interesan más a que Marruecos quede atado a la historia, a que Marruecos quede con su problema del conflicto de Sáhara, que la están instrumentalizando para hacerle presión y para que siempre ganen y saquen provecho y intereses económicos y comerciales. Pues Marruecos puso hacer presión porque ya Marruecos no es el Marruecos de antes, porque es un país, es una potencia regional económica que tiene muchas inversiones en África, que tiene muchos vínculos con África, que tiene mucho poder y mucha influencia. Es decir, esas potencias saben que Marruecos ya es un interlocutor de primera categoría. Y puesto que África es el futuro del mundo por sus recursos, saben que deben pasar por Marruecos. Es por eso, y sobre todo después del reconocimiento de Estados Unidos a la soberanía del Marruecos sobre el Sáhara, no podían o no tenían más
solución que aceptar la proposición de la autonomía, que la consideran, y es, según nuestro punto de vista, la más práctica, la más sólida, la más benéfica para las dos partes. Pues finalmente, como tercer concepto de la política exterior de Marruecos, la paciencia estratégica y la política gradual. Pues la paciencia estratégica permite una visión estratégica de largo plazo. Es la no renuncia a las demandas y posiciones. Es la no precipitación en el logro de los objetivos. Para ello se suman acciones, se sacrifican opciones y se asumen también las consecuencias. Pues eso quiere decir que Marruecos, desde la llegada de Mohamed VI al trono, empezaba a construir el Estado, a desarrollar la economía, a atraer las inversiones, porque sabe que en el futuro, cuando ya es un país, cuando sea una potencia regional económica con sus relaciones diversificadas con todas las potencias del mundo, podía exigir a los actores del conflicto a respetar su plan de autonomía. Pues un elemento crucial es la concentración de la decisión en las manos del rey. Eso se critica mucho en España y en los países democráticos, de que el hecho de que la decisión está en manos del rey significa que es una política exterior autoritaria. Pero la verdad no es así, porque la toma de decisión en política exterior no es solamente la labor del rey, sino participan también todas las instituciones, todos los aparatos, y participan también hasta el sector privado. Es decir, el rey juega como un papel de orientación, pero esa política permitió a Marruecos a tener una visión de largo plazo que muchos países, hasta países democráticos, no la tienen, porque hemos podido evitar todo cambio de gobierno, todo cambio de partido político, toda influencia de las ideologías que vienen de todo el mundo. Y eso nos ha permitido establecer líneas claras y líneas directrices y objetivos bien planificados para que podamos alcanzarlos en un plazo específico. Ahora vamos a atacar el tema del Sáhara y lo que representa para Marruecos. Pues después de la independencia se relacionaba más con la legitimidad del sistema político, es decir, el Sáhara era como que daba legitimidad al sistema político, daba legitimidad al rey. Y también se relacionaba más con la consolidación de la entidad nacional, soberanía y independencia del colonialismo, y siendo el Sáhara una parte integrante del Gran Marruecos, que lo vamos a ver ahora mismo, Gran Marruecos, que era el Gran Marruecos de las dinastías que reinaban en Marruecos, a partir de la Edrisis hasta las últimas dinastías. Pues es considerada clave al ser una extensión territorial natural de Marruecos. Es decir, el Sáhara es una extensión territorial natural hacia África que permite posicionarse como potencia regional. Solamente para mostrarle el mapa es así. Este es el Gran Marruecos que durante el reinado del imperio de Almorávide, por ejemplo, que se va hasta Mauritania y zonas también de Algeria y zonas también de España. Es decir, esa zona siempre tenía vínculos con el califa en Marruecos, y siempre, y hasta documentos lo justifican, siempre había vínculos. Pues vamos a volver al tema del Sáhara. Pues para entender bien el conflicto del Sáhara, creo que voy saltando cosas porque ya
la profesora lo ha expuesto, es decir, la evolución del tema, del conflicto, pues comienza en los años 60, cuando la Asamblea General pronuncia sobre la decolonización en África, la independencia de los pueblos, y desde ahí nace lo que llamamos el principio de la autodeterminación, que yo lo considero que se adaptaba más a aquella época y no a la época actual, porque era destinado a los países subsaharianos que sus pueblos querían independizarse del colonialismo europeo. Pues en 1965 España decide poner fin a su control y otorgar el territorio a Marruecos y a Mauritania según los acuerdos de Madrid. En 1975 Marruecos organiza la Marcha Verde para recuperar los territorios del Sáhara, y eso era como una política del rey de Hassan II para ganar más legitimidad, porque tenía problemas políticos internos, y la recuperación del Sáhara era como una garantía de su reinado. En 1976 el Frente del Polisario proclama la República Saharaui, donde en el exilio en Argelia, para que veamos que Argelia era como el denotador del problema o bien el creador mismo del conflicto. Para poner fin a los enfrentamientos, la ONU propuso un alto fuego y la organización de un referéndum de autodeterminación, que hasta hoy en día nunca tuvo lugar por el desacuerdo sobre las listas de los votantes. Pues cada país, cada parte propone una lista diferente, y hasta ahora la proposición de la ONU no es práctica ni válida, por lo cual Marruecos siempre estaba pensando en otra solución que sea diferente, distinta de la autodeterminación, que no ha tenido lugar y no va a tener lugar por las diferencias entre las dos partes. Pues, profesor Arnaz, ¿sí? Por favor, 2 minutos para terminar. Vale. Pues como alternativa, Marruecos presentó en 2007 el plan de autonomía. Implicaciones e intereses de las fuerzas extranjeras. El tema, como saben, el conflicto conoce la implicación de muchas fuerzas extranjeras. Primero, Algeria defiende el statu quo por muchas razones. Primero, por el contencioso frontalizo con Marruecos. Siempre tenía ese recelo, temor de que Marruecos va a pedir su soberanía sobre ciudades algerinas por la historia. Oposición de Algeria a la existencia de una potencia regional es otro factor. Mantener a Marruecos ocupado interminable conflicto del Sáhara, obstaculizar el desarrollo de Marruecos, pues son las razones que empujan a Algeria a mantener ese conflicto vivo. Y también, sin olvidar la legitimidad del sistema militar algerino, que realiza compra masiva de armamento para prepararse a su enemigo ficticio, que es Marruecos, y para desviar la atención de los problemas internos y para la legitimidad del sistema militar algerino. España también, su posición era hasta 2022 la defensa del statu quo, y oponiéndose a todas las iniciativas que propone Marruecos. Una posición ambigua, contradictoria, que busca, por un lado, optimizar las relaciones y al mismo tiempo limitar la política exterior, porque sabe que un Marruecos fuerte puede reivindicar las ciudades ocupadas por España, que son cierta en Libia. Y también la posición de España se debe a la influencia de las ideologías de los partidos políticos para consolidar su legitimidad, también basada sobre la herencia colonialista, que saca provecho de un Marruecos siempre débil y dependiente. Pues Francia, la política de Francia siempre era neutra, apoyo implícito al plan de autonomía de Marruecos, pero sin provocar a Algeria. Recientemente su política es más agresiva contra Marruecos porque
La diversificación de Marruecos de su política y su alianza con otros países, así como su aumento en poder en África a través de sus empresas, molesta mucho a Francia, que no quería un rival en África. Pues Estados Unidos, para terminar, Estados Unidos reconoció recientemente la soberanía de Marruecos sobre Algeria, gracias a los acuerdos de Abraham, pues tiene intereses convergentes, estratégicos, económicos y políticos con Marruecos y presiona a los otros actores. Es un fait accompli, por eso hemos visto la renuncia de España a su posición y también de Alemania y posiblemente en futuro la renuncia de Francia. Pues, ¿cuáles son, para terminar solamente ese último punto, cuáles son las respuestas de Marruecos a la autodeterminación? Pues Marruecos, desde el principio, pues ha realizado grandes proyectos en esta zona, ayudas económicas, sociales, construcción de infraestructura en el Sáhara, y lo pueden ver en Internet. Y también deja la puerta abierta a los refugiados en Tindouf, que es una zona que se encuentra en Algeria, y consolida el sistema de la regionalización. Pues respuestas jurídicas, es que no he reservado mucho espacio para las respuestas jurídicas, pero puedo decir que el fracaso de la vía de negociación y la solución del referéndum exigió una nueva interpretación del derecho internacional, porque el conflicto es complejo y requiere respuestas complejas. El conflicto no es solamente jurídico, el conflicto es político, antropológico, social, económico, histórico. Pues por eso Marruecos opta por un argumento jurídico dialéctico, dinámico, crítico, evolucional. Sí. Voy terminando. Solamente para destacar finalmente el recurso al principio de la equidad en derecho internacional como solución al conflicto. Pues Marruecos opta por este principio y lo considera como una solución a las lagunas del derecho internacional y al principio de la autodeterminación, que no ha podido dar las soluciones a los grupos independentistas en el mundo, y podemos destacar el Cataluña en España, Kabila en Algeria, Sáhara en Marruecos y otras zonas, Quebec en Canadá, y todas esas partes del mundo pues reivindican la autodeterminación, creando más problemas políticos y económicos a sus países, mientras el principio de la equidad puede ser la resolución a través de la inclusión de objetivos sociales y extrajudiciales de derecho para hacer más justicia. Pues termino, lo siento por esto, no hay problema. Y le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Anas. Muy interesante lo que él nos ha dado, mayores luces sobre pues, las soluciones complejas que debería tener este conflicto, ¿no? Y entonces yo quería, por favor, en este momento también invitar, en este caso, al doctor Amílcar Romero. Él es licenciado en Derecho y Estudios Europeos por la Universidad de Estrasburgo y magíster en Derecho Internacional por la misma universidad. Es actualmente fundador y presidente de ANCAWA Internacional y gerente general del ANCAWA Global Group. Entonces, Amílcar, el auditorio es suyo. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación a la Junta de Colegio de Abogados del Perú y también a los copanelistas que el día de hoy me acompañan para reflexionar sobre esta situación de coyuntura internacional, la situación del Sahara Occidental en Marruecos. En lo que a mí me concierne, me gustaría hacer una reflexión junto con usted desde la perspectiva del derecho internacional, en particular desde el prisma de reconocimiento internacional de los estados, ya que, como ustedes saben, se ha avivado este tema, por lo menos en esta parte del mundo, en el Perú, a raíz de un retiro, de un reconocimiento
hacia el Sahara Occidental como Estado por parte del gobierno peruano. Entonces, bueno, entonces quisiera conversar con ustedes sobre qué es el reconocimiento internacional de los Estados desde la perspectiva del derecho internacional, y a partir de ahí quizás sacar algunas conclusiones para ir un poquito más allá, ¿no? Primero, comenzar que ciertamente existen varios textos que lo abordan, pero no existe un texto stricto sensu único que sea la regla de oro en el derecho internacional para poder validar o no el reconocimiento por parte de un Estado hacia otro. No existe entonces un convenio, un tratado, algo que sea vigente y que sea obligatorio entre ellos, que se tenga que cumplir para que un Estado pueda o no proceder al respecto. Por lo tanto, lo que termina ocurriendo en la práctica son los usos y costumbres que se suelen dar para el reconocimiento de un Estado hacia otro, ¿no? Ustedes saben que en general existen varios otros elementos que complementan este análisis, pero en general suele ser la existencia de un territorio, la existencia de una población, una estructura de Estado, de gestión de esa población por un grupo de personas, etc. Entonces, esos elementos son los que suelen ser los que priman al momento de considerar o no el reconocimiento de existencia de un Estado en el derecho internacional. Pero en realidad, lo que prima más que todo es la coyuntura política interna de cada uno de esos países, porque no existe ninguna organización que pueda obligar a reconocer a un Estado o a quitarlo. Por ejemplo, cuando se dio la creación del Estado de Israel, se dio prácticamente por un voto en las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas entonces reconoce al gobierno a la existencia del Estado de Israel, pero eso no quiere decir que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluso hasta el día de hoy, reconozcan al Estado de Israel. Entonces, lo que prima son principalmente consideraciones de índole interno, ¿ok? Desde esa perspectiva existen dos visiones en el derecho internacional sobre qué implica a dar un reconocimiento internacional de que existe otro Estado al frente tuyo. O sea, digamos, un Estado reconoce a su par. Primero es la doctrina, digamos, constitutiva. Estoy hablando en términos un poquito menos académicos, quizás que mis predecesores, tratando de ser un poquito más, en un diálogo más horizontal, ¿no? Entonces, esta doctrina constitutiva señala que una vez dada el reconocimiento por los elementos que hayan sido, ya no puedes dar marcha atrás. Y eso es un poquito lo que se argumentó, si ustedes siguieron también la línea de la reflexión de algunos especialistas en la materia, en derecho internacional, en relaciones internacionales peruanos, como por ejemplo el especialista Oscar Vidarte, muy reconocido catedrático, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que señalaba que una vez reconocido ya no se puede dar marcha atrás. Bueno, a esa posición existe otra, que es la posición declarativa. No es nada más que una declaración, que implica que tú puedes dar marcha atrás si tu posición política interna cambia. Entre esas dos posiciones de que, bueno, yo si lo declaro existe, entonces para siempre existe para mí, o simplemente yo puedo hacer abstracción de mi declaración anterior, existe una intermedia, que quizás es la más adecuada entre ambas posturas. Es que en la medida que el derecho internacional invita, y en algunos casos prohíbe, el reconocimiento de situaciones ficticias, habría que preguntarse si el Estado de Sahara Occidental, con respecto a otros estados, es un Estado en sus propios términos. Es decir, es un Estado como tal. Me pongo un ejemplo. Sería absurdo, independientemente de la posición política interna de un Estado, que por ejemplo en el caso del Perú, que el Perú quite el reconocimiento de Estado al Brasil. O sea, independientemente de la situación
que pueda tener el Perú. El Estado brasileño existe, es una red y trabaja como un Estado evidentemente en toda su capacidad, ¿no? Entonces, pero existen algunos estados que no están en esa situación y que es debatible si existen o no realmente. Y creo que esa es la situación del Estado o del Estado o la República del Sahara Occidental. Creo entonces, porque si ustedes miran el mapa mundi, por decirlo de alguna manera, de países que reconocen al Sahara Occidental, es cada vez menos la lista. Creo que no llegan ni a 30 países en el mundo, y la mayoría de esos países, por no decir todos, son países, entre comillas, tercermundistas, porque en ese aspecto ningún país potencia o país occidental reconoce el Sahara como Estado propiamente dicho. Entonces, creo que, en mi opinión, el Sahara ciertamente es más una situación de proyección, de reivindicación política histórica que un Estado propiamente dicho. Ciertamente no se puede hacer abstracción de que ocupan un territorio o cierta parte de un territorio, que hay un grupo de personas que se definen o se autodefinen como saharauis, pero en su capacidad de interacción con el mundo están limitados. Pero no que sí que no existan. Hay situaciones un poco hasta ambivalentes. El doctor Anas mencionó la política exterior de Marruecos, pero hace unos años atrás, en África se dio la organización la organización de la Unión Africana, una especie de OEA de África. Bueno, algo curioso ocurrió fue que esta OEA africana, esta Unión Africana, reconoció al Sahara Occidental como país y tiene actualmente un asiento en el concierto de países que se sientan a dialogar, a debatir situaciones con otros países. Y frente a esa situación, Marruecos decidió retirarse de esa organización, hasta recientemente, porque en realidad le convenía más reivindicar, hacer cabildeo, promoción de su política exterior dentro de un espacio donde están los países que hablando solo, ¿no? Entonces ha participado y es curioso, o sea, Marruecos no reconoce a Sahara como país, pero los dos están sentados como países independientes dentro de esta organización. Entonces existen situaciones un poco grises, que no es ni blanco ni negro en realidad. Existen unos estados que no han dado opción al reconocimiento y otros sí. Existen incluso organismos internacionales que lo han hecho. Y pongo un ejemplo, otro ejemplo de situaciones absurdas, o entre comillas absurdas. Hasta hace poco se hizo reconocimientos de Estado al gobierno de, por ejemplo, al Estado de Palestina, y eso originó que otros países comenzaran a salir o a pedir el reconocimiento. Entonces, siempre estos temas van a ser, digamos, no habrá nunca una respuesta a ciencia cierta. La única respuesta a ciencia cierta es, primero, que el reconocimiento internacional de un Estado hacia otro es potestad, digamos, autónoma, soberana de un país, y que en función de ciertas circunstancias, como en el caso de Sahara y otras naciones que podríamos preguntar si realmente operan como país, creo que puede ser retirado, ¿no? Obviamente hay situaciones, como mencioné en el caso de Brasil, que sería absurdo que el Perú desconozca la existencia de África del Sur, ¿no? De Sudáfrica como país. Entonces, en esas situaciones creo que ese reconocimiento previo no se podría hacer. Ahora, una nota al pie de página con respecto al reconocimiento peruano al Sahara Occidental. Esto se dio en realidad, si no me equivoco, durante el gobierno del expresidente peruano Belaúnde. Pero esto se dio en el marco de un contexto de polarización entre el mundo soviético, comunista, entre comillas, y el mundo capitalista occidental, ¿no? Durante mucho tiempo, el mundo soviético, occidental, comunista, reivindicó la existencia del Sahara como Estado, como causa frente al imperialismo, bueno, occidental, etcétera, ¿no? Y justamente Marruecos más bien era un país más visto, o incluso se considera a sí mismo parte del mundo pro-occidental, no un país
comunista o que ha abrazado el bloque soviético, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto se ha prestado muchas veces a juegos, que ha escapado a la misma población de Sahara y que escapa incluso al mismo Marruecos y a Algeria. ¿Por qué menciono Algeria acá? Porque, como mencionó la doctora Anas, no se puede entender el conflicto de Sahara Occidental sin entender previamente el conflicto entre Marruecos y Algeria. Pareciera, según todos los elementos que se tienen, pareciera más bien una guerra entre ambos, una continuidad del conflicto entre ambos, este tema del reconocimiento del Sahara Occidental. Entonces, Algeria durante ese lapso de tiempo se posicionó como uno de los líderes, portavoces del mundo soviético, comunista, y que velaba por digamos, la autodeterminación de los pueblos con respecto a grupos occidentales, y por lo tanto se hizo mucho hincapié en ese reconocimiento. Y recordemos que en ese contexto, pues el gobierno peruano tenía más afín el lado, digamos, no occidental, ¿no? Y por lo tanto fue un poquito más entendible en su contexto el reconocimiento al Sahara Occidental desde la perspectiva peruana en ese entonces. Aunque entienda yo el retiro de reconocimiento al Sahara Occidental, porque es debatible la existencia como Estado del Sahara, me parece incluso aún así muy absurdo, porque es bajo el mismo gobierno y solamente con una pequeña diferencia el reconocimiento y el volver a reconocerlos y volver a desconocerlos prácticamente. O sea, porque por más que exista esa potestad, tiene que haber cierta coherencia desde la perspectiva de cualquier Estado con respecto al reconocimiento internacional de otro. Y creo que esa forma en que ha procedido el gobierno peruano, independientemente si es justificado, ¿no?, demuestra completamente el amateurismo en el cual se está llevando a cabo la defensa de los intereses y la proyección internacional del Estado peruano. Con esto cierro el pie de página al respecto. Entonces, siendo esto una potestad de cualquier Estado, puede ser retirada, sobre todo en un contexto que es debatible si ese Estado existe o no. Por más que efectivamente participe en algunos circuitos de organizaciones internacionales y que algunos Estados, principalmente países del tercer mundo, los reconozcan. Eso es con respecto a... ¿Qué es lo que puedo yo concluir con respecto al tema de la declaración de reconocimiento? Que es principalmente un acto de denuncia. Me explico. Si Rusia reconoce a las que eran las provincias del este de Ucrania como países, es porque se quiere meter en asuntos internos para denunciar supuestamente el maltrato o el trato de la población parlante de esas zonas del territorio. Y es en ese sentido que habría que entender el reconocimiento de los países con respecto al Sahara, ¿no? La denuncia del comportamiento de algunos países y en particular de Marruecos con respecto a su población. Y aunque señalé previamente que es debatible la existencia de un Estado saharaui propiamente dicho, y también es debatible el comportamiento de Marruecos con respecto a esa población. Y porque, por ejemplo, cuando mencionó el doctor Anas la política internacional de Marruecos con respecto a Sahara, pero en general su política exterior, que apuesta mucho por digamos, el desarrollo económico, lo cual es cierto. Yo estuve en Marruecos en algunas ocasiones y soy testigo del despegue de ese país, felicito, y da mucho que ilustrar a sus pares en otros países del sur sobre cómo aprender el desarrollo de sus países. Pero sin embargo, bueno, no quiere decir que todo está bien. Tengo, obviamente, con mucho respeto, pero algunas críticas. Por ejemplo, la manera como se ha ido sacando los recursos naturales que están presentes en el Sahara Occidental. No solamente son visiones o interpretaciones mías, sino que este tema se llevó incluso a justicia ante la Corte de Justicia de la Unión Europea. Y la Corte de Justicia de la Unión Europea, o el Tribunal Europeo de Justicia, a través de diferentes sentencias o decisiones judiciales, reconoció que al Frente Polisario, como autoridad política que representa al Sahara Occidental, como Estado en su decisión. Entonces, por más que la Unión Europea, los países no se han propiamente dicho, no lo han reconocido,
jurídicamente lo han reconocido a través de tácitamente lo han reconocido. Recordemos que el reconocimiento internacional de un Estado puede ser expreso o puede ser tácito. Y creo que va un poquito más en el sentido de lo que es una red de indicios que va hacia una especie de reconocimiento tácito, porque es un órgano oficial de la Unión Europea, aunque no es el órgano ejecutivo, es un órgano judicial que representa a toda la Unión. Y ellos han reconocido digamos, al Estado o a la República occidental, ¿no? Entonces, de acuerdo, entonces siempre va a haber este punto de vista. No existe un reconocimiento generalizado, existe un reconocimiento concentrado en unos países, se puede expresar muy bien a raíz de la poca cooperativa de Sahara como país. Sin embargo, existen situaciones que salen un poco de la regla, como por ejemplo ese tema de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que podríamos señalar con el tema de la denuncia? Pues es cierto, el mandato de las Naciones Unidas o el derecho internacional lleva hacia el sufragio universal de la autodeterminación, pero como sabemos todos, es prácticamente imposible de cumplir, porque las partes tienen diferentes posiciones de quiénes son las personas que deben votar en ese sufragio, y eso lleva así desde hace mucho tiempo atrás, de tal manera que es prácticamente imposible de llevar a cabo ese sufragio. Muchos piensan en realidad que la forma que podría solucionarse esto es que se dé una especie de reconocimiento a una autonomía mayor al Sahara Occidental, pero dentro de lo que es Marruecos, ¿no? Pareciera que esa fuese quizás la opción infine más lógica, porque si no, esta situación del status quo va a perdurar. Dudo mucho en realidad que esto cambie, tanto porque para ninguno de los dos campos, tanto como para el Frente Polisario como para el Reino de Marruecos, si les preguntamos a ellos, solamente es aceptable la victoria total. Y de esa forma no se puede hacer. No existe, por más que existen mediadores nombrados por las Naciones Unidas para llevar a cabo diálogos, que recientemente ya se desplazó el actual mediador de las Naciones Unidas, no está avanzando porque ninguna de las naciones va a aceptar esta posición. Entonces, creo que eso es lo que puedo decir. Para resumir, el reconocimiento es potestad de cada Estado. Sí se puede retirar, y creo que no es contraproducente desde la perspectiva de derecho internacional retirar el reconocimiento de un Estado cuando su capacidad de funcionamiento como Estado es debatible, y al final de cuentas no existe un tratado, una norma que lo prohíba o no, es simplemente mero oportunismo político interno decidirlo o no. Y tampoco eso implica forzosamente que tenga consecuencias internas en el derecho nacional de cada uno de esos países. Y bueno, la situación de la autodeterminación de los pueblos es una situación que en el papel es, digamos, imperativo, pero en la práctica no se puede ejecutar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Romero. En todo caso, yo quisiera hacerles una pregunta a cada uno de una manera muy, muy simple para que ustedes pudiesen de alguna forma ilustrarnos un poquito más sobre el tema. Para el profesor Anas, ¿no? Y en vista de todo lo expuesto, ¿cuál es la perspectiva inmediata? ¿Hay alguna posibilidad de solución o vamos a tener una situación de permanente conflictividad en la zona? Quizás se avecine un conflicto militar, no lo sé. O sea, ¿qué podría estar sucediendo ahí? También considerando pues este realineamiento de muchos países, ¿no? Estados Unidos ya tuvo también un cambio de posición recientemente durante el gobierno del presidente Donald Trump. Bueno, ahora está el Perú. ¿Qué cosa podría pasar, no? Entonces, la pregunta va para los dos expositores y pedirle también un poquito a Milcar nos pudiese ver desde su perspectiva cuál es la razón, aparte del amateurismo, ¿no? O sea, cuál sería el interés que está buscando el Perú al tener una posición como la recientemente expresada por su Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, profesora Naz, por favor, damos el uso de la palabra. Sí, pues, como he dicho, el tema es complejo y requiere respuestas también complejas,
pero desde el punto de vista de Marruecos y también de la sociedad, Marruecos ha hecho mucho por la región del Sáhara. Ha hecho mucho en términos de desarrollo económico-social, pero el principal problema que tenemos es la implicación de Algeria primero, que saca provecho y que es un tema también histórico para ellos, y también la implicación de España antes. Por eso yo creo que el tema y no llega a ser jurídico, porque que si estudiamos la historia de la región, Marruecos siempre tenía vínculos en esta zona. Es decir, la reivindicación del Sáhara no es colonialismo, como a muchos les gusta describir. Es decir, Marruecos no es un país colonizador. Esa región pertenecía a Marruecos y la sociedad que vive ahí son marroquíes y tenían vínculos. Y si pueden venir a ver, visitar a esa zona, vais a ver y vais a notar cómo el desarrollo que está conociendo la región. Pero el pueblo saharaui, o bien el Polisario, se encuentra en el Sáhara algerina. Es como están secuestrados por Algeria, porque no pueden salir de esta zona. Es que Marruecos siempre la puerta para ellos está abierta para que vuelvan. Y son unos 5.000 personas, creo, que viven ahí, benefician de las ayudas directas de Algeria y de España, y los mantienen ahí para mantener el tema de la independencia vivo. Pero en práctica, que los elementos de construir un Estado que casi no existen, los elementos de defender a un Estado ficticio, es como una ficción. ¿Cómo podemos imaginar unas cuantas personas que viven secuestrados en Algeria, que están aplicando los órdenes de Algeria y de España? ¿Cómo pueden construir un Estado? Yo, personalmente, creo que el tema no es un tema de derecho internacional. La autodeterminación se creó en unas circunstancias para servir a unos pueblos que sufrían el colonialismo. Pero el principio en sí, como se creó, no se lo puede aplicar a todos los pueblos del mundo en todos los tiempos. Pues si fuera así, pues tanto Algeria como España saben que es imposible que el Polisario tenga su Estado, porque va a ser muy inestable, va a crear muchos problemas en la zona, y lo está creando. Pero lo que están haciendo es ellos están instrumentalizando el tema para hacer presión a Marruecos para sacar provecho, y como ya lo he explicado en mi intervención, a lo mejor la solución práctica y pragmática, realista, y que puede pasar, es el plan de la autonomía que propuso Marruecos. Y por eso las potencias internacionales y España misma, y lo sabía, sabe que esta solución es la más práctica y la más viable. Y por eso admitió reconocer la soberanía de Marruecos sobre esta región. Y con eso le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Amílcar, por favor. Ok, bueno, estoy de acuerdo con el doctor Anas. Creo que dejando las pasiones atrás, que despierta el tema de la autodeterminación de los pueblos, pareciera que la solución más neutra sería brindar una situación excepcional de competencias autónomas
al Sahara Occidental dentro del Estado de Marruecos. ¿Por qué? Porque darle la soberanía total es inadmisible desde el punto de vista marroquí. Es una causa prácticamente sagrada para ellos. Y eso implica empujar hacia esa vía, implica un conflicto abierto con Marruecos. ¿Quiénes son los que van a pelear? No es el Frente Polisario, pues, obviamente existe, ¿no? Pero quien va a enfrentarse ahí es Algeria y Marruecos. Yo sinceramente pienso que desde una perspectiva de posición de relación de fuerzas, Algeria está un poco de capa caída, como se diría coloquialmente. Creo que Marruecos tiene mucho más poderío, no solo militar, sino económico, de conexiones internacionales. Recuerde que una guerra no es solamente los soldados o las botas en el terreno, son también la capacidad de proyección internacional, de ganar aliados. Creo que en ese aspecto Marruecos está mucho más conectado con el mundo occidental, con el mundo en las esferas de poder, se puede decir, que Algeria. Sin embargo, un conflicto abierto entre ambos sería pues un desastre para ambos en realidad. No dudo mucho que por más que a largo se pueda ganar, cuántas vidas humanas se van a perder, la deterioración económica de un país que con sus limitaciones, pero que está en pleno despegue, como Marruecos, implica mucho para perder para ellos. Entonces, por más que estén en posición de fuerza, como muy bien lo mencionó Franz, el hecho de que Estados Unidos haya tomado posición con respecto a esta situación, porque hasta el momento, aunque ha ganado la casa demócrata, Joe Biden no está volviendo. Quizás él, a título personal, nunca hubiese hecho lo que ha hecho Donald Trump, pero tampoco está volviendo sobre esa política. Entonces, es difícil que alguien se quiera enfrentar también en ese aspecto a una posición clara y firme de los Estados Unidos al respecto, por más de discursos apasionados que tengamos en la materia. Entonces, creo que sí existe una posición de fuerza que favorece a Marruecos, pero creo que aún así se lleva un conflicto. Marruecos tiene mucho que perder, está mucho más conectado con el mundo que Algeria, y sería un golpe muy bajo para ellos en ese aspecto. Creo, por lo tanto, que esa solución es más aceptable a largo plazo. Finalmente, ¿por qué lo haría? ¿Por qué está haciendo esto el Perú? Creo que el ministro de Relaciones Exteriores actual, porque paramos cambiando frecuentemente, al menos de que está por el momento, señaló que es simplemente una cuestión económica, que ellos pretenden tener acceso al fosfato, si no me equivoco, o a los productos químicos que produce Marruecos para el tema de fertilizantes. Entonces, dada la poca operatividad del gobierno peruano para conquistarlos o acceder en el mercado internacional, siempre está actuando de una manera un poquito más fría en ese aspecto de, bueno, ellos me ofrecen salida en ese aspecto y lo voy a tomar. Por lo tanto, creo que no es ni siquiera ideológico, porque si fuese así no se entendería por qué volvieron a reconocerlo hace unas semanas atrás y le quitaron el reconocimiento un poco después. Ciertamente en la política internacional ningún país puede trabajar o se pretende o puede jactarse de ser plenamente principista. Ni siquiera las ONGs humanitarias más principistas lo son a 100%. Obviamente menos aún un país. Ciertamente existen principios rectores que guían a largo plazo el desarrollo de un país, ¿no? Desde su proyección internacional. Pero aunque yo entiendo la posición incluso mercantilista, no puede ser tan absurdamente torpe. Porque ¿qué quiere decir a sus ciudadanos peruanos hacia el exterior? Es que simplemente la política exterior peruana se vende. Y creo que por más que exista un principio pragmático de proyección de intereses en función de oportunidades concretas, nunca puedes dar la imagen de que tu política exterior se vende. Y creo que lo que ha dado como imagen el Perú es que, bueno, por más que en el fondo no debata que está bien, está mal, es que se vende.
la política exterior peruana se vende al mejor postor. Y eso creo que eso sí es un atentado, creo yo, a la proyección internacional del Perú. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, en este caso al doctor Amílcar. Yo quería agradecer al doctor Anas Ubes, al doctor Amílcar, a la doctora Priscila también, por supuesto, por su participación. Creo que ha sido muy interesante, como habíamos dicho en un inicio, de pronto parece un tema pues, lejano al Perú y América Latina, pero creo que con todas sus explicaciones uno puede tener, o nuestros participantes pueden tener, un mejor conocimiento de lo que está pasando en esta región del mundo. Entonces, a nombre de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y del doctor Mike Pilar Herrado, queremos darles un fuerte abrazo de agradecimiento y reiterarles nuestro reconocimiento, nuestra amistad y, por supuesto, nuestros deseos de que prontamente también puedan colaborar en otras actividades. Un abrazo a la distancia y también muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales, conectados en este tema tan interesante y con tan muy buenas exposiciones que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.